Buenas estudiantes. Hoy vamos a hacer un tema particular sobre las prácticas funerarias del antiguo Egipto, cómo se desarrollaban. Vamos a hablar sobre mm, Tadimenet, momia femenina, y más adelante estaremos hablando de otro faraón, otra momia que masculina que fue trazada en el proceso de momificación. La otro personaje es Herwood, que fue denominada como una momia masculina. Según los estudios realizados por un grupo de investigadores, a través de unas imágenes utilizaron, eh, lograron determinar quiénes eran las momias o cómo era la momia que estaban dentro de los ataúdes, qué tipo de vivía o cómo vivían en su época y qué posibles enfermedades pudieron padecer. Y fueron desarrolladas las prácticas de momificación en su época, que para la época serían unas tecnologías bastante avanzadas. Las personas que ocupaban estos ataúdes, como les había mostrado en las dos figuras anteriores, muestran las figuras y el estudio decía que no pertenecían a una élite, ya que los ajuares que lo acompañaban no mostraban que pertenecían a una élite muy particular. En 1980 el doctor Eduardo González Toledo, a través de la utilización del tomógrafo axial, logró establecer con imágenes lo que les comentaba ahorita sobre las imágenes y cómo pudo determinar las características de esas personas. Es una tecnología muy actual, no invasiva, que utilizaban y no dañaban los sarcófagos porque se introducían completamente al tomógrafo. Y él realizaba un escaneo para visualizar cómo eran las momias, qué tipo de vendajes se estaban utilizando, poder determinar cuáles eran las partes blandas del esqueleto óseo. También se observaban que estas momias presentaban múltiples desarticulaciones debido a la deshidratación y a la compresión que le otorgaban las vendas. En esta figura podemos constatar cómo este proceso de momificación se efectuaba. Miramos que la momificación es una preservación artificial del cuerpo y se consideraba como un ritual mágico. O sea, era para que la persona pudiera pasar a otro estado. Se utilizaba la evisceración, o sea, la extracción de todos los órganos internos de la persona que estaba momificando. Y una vez extraídos esos órganos, se pasaban a vendar. Como les dije ahora, se consideraba como un ritual sagrado. Un escritor de la época llamado Heródoto, junto con toda la información actual aportada por el tomógrafo y los investigadores realizados, lograron determinar que existen diferentes formas para realizar la momificación. Vamos a hablar básicamente de dos. Podemos contactar a través del papiro mágico de Ring, el ritual de embalsamiento de fines del siglo I a principios del siglo II, el ritual de embalsamiento del toro Apis y las excavaciones del cementerio de los toros Buchis, que son registros donde muestran cómo eran los procesos de momificación y las técnicas que se utilizaban. Vamos a hablar en primera instancia de cómo se utilizaba la momificación de Herwood. A este personaje, en la bóveda craneana, se lograba evidenciar con el tomógrafo que en la parte posterior de la nariz el hueso etmoides era fracturado para poder introducir un alambre curvo a través del que utilizaban para poder extraer el cerebro. Enseguida les muestro una imagen
Aquí vemos al lado del texto, vemos herramientas utilizadas para hacer ese tipo de extracción de los órganos internos. Este que estamos señalando en este momento era el que utilizaban como el extractor del cerebro. Y eso, la cabeza y los ojos se les rellenaban con rollos de lino, y en las bóvedas de los ojos se utilizaban ojos artificiales para que la momia pareciera natural. La extracción de los órganos internos se hacía a través de una incisión en la parte izquierda del abdomen. Luego de eso el cadáver se recubría con una sustancia llamada natrón, que en el momento se conoce como carbonato de potasio, que era el que otorgaba la deshidratación del cuerpo. Eh, la momia presentaba unos paquetes de lino envueltos a los lados del cadáver, donde se presume que se guardaban los órganos internos y se recubrían con resina para conservarlos. Como hablábamos ahora de quién era el que tenía todos estos registros, Heródoto menciona que las partes blandas del cuerpo eran disueltas por el matrón, quedando la momia solo piel y huesos. Aquí también miramos cómo era el proceso de envolvimiento con las vendas. Primero se envolvían los miembros, y luego de que se recubrían los miembros se procedía a juntar los miembros a través del vendaje en todo el cuerpo. La momificación de Tadimenete es el segundo proceso, muy parecido al anterior, pero la diferencia es que eh, la extracción de los órganos internos, a esta persona le introducían a través del ano una sustancia que disolvía todos los órganos, y luego de un tiempo, también utilizando el natrón, esperaban para que por sí solos se expulsaran fuertemente tanto la sustancia como todos los órganos internos disueltos. Se evidenciaba también en el tomógrafo que esta momia se le había practicado este tipo de ritual, y este tipo de momificación era porque en el recto presentaba un tapón rectal para evitar la expulsión de estos líquidos. Hasta el momento vamos a dar por terminado la charla sobre el proceso de momificación de las personas en el Antiguo Egipto. Que estén bien. Oye, puta, 8 minutos.